Bueno, pues nada, vamos a iniciar este espacio de aprendizaje con la temática de hoy, que será la autoestima. Así que bienvenido a todos los que vamos a compartir. Y desde aquí, bueno, pues el objetivo es aportar valor, profundizar en lo que es la autoestima y encontrar recursos que nos puedan servir para poder desarrollarla y entenderla mejor. Así que desde aquí, la primera pregunta es acerca de qué es la autoestima para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ir compartiendo qué es la autoestima. ¿Qué es la autoestima para vosotros? Vale, lo primero que me viene cuando pienso en autoestima es cómo me veo a mí misma. Ok. ¿Podrías desarrollarlo un poco más? Sí, tanto cómo me veo hacia afuera, o sea, de forma externa, cómo me veo yo en mi apariencia, cómo me valoro y cómo me veo a nivel interno en el aspecto de mi autoestima, de si lo que pienso me gusta, si lo que creo es coherente, es otro valor de autoestima. O sea, es como enfocarte en ti mismo, ¿no? Poner foco en ti es un Muy bien. paso inicial. Interno y externo. Ok. Interno y externo, ¿podrías matizarlo un poco más, Diana? Externo, pues eso, como es mi físico, eso es una forma de ver mi autoestima, cómo me veo y cómo me valoro en mi aspecto físico. Y en el plano interno sería si yo tengo la autoestima de decirme me quiero, me acepto y me apoyo, ¿no? Sería algo así. Vale. Ver cómo estoy siendo conmigo. Correcto. Y el externo físico. Vale, ¿qué más? ¿Qué más es la Para, autoestima? para mí es como todas las ideas, percepciones, creencias que tengo sobre mí misma. Creencias y percepciones sobre ti mismo. Cuánto me valoro a mí misma. Ejemplo, el ver cómo te valoras. ¿Más ejemplos? Cómo me valoro, cómo me veo a mí misma, que es un poco sumando a lo que estaba compartiendo Diana. Voy a añadir cómo me siento ¿Cómo me conmigo siento? mismo. Las creencias y percepciones. ¿Sí, Patricia? Sí, no, iba a sumar en la misma. ¿Qué más es la autoestima? La capacidad que tengo de validarme, de aceptación de las cosas que no me gustan de mí o que menos me gustan, y la capacidad que tengo de potenciar mis virtudes. Es como, no sé muy bien cómo explicarlo. Es como esa capacidad de poder verme desde fuera, aceptando todo lo que soy, dando espacio también a lo que no me gusta. Aceptarte tal como eres, incluso con lo que no te gusta. Sí, sin querer cambiarlo. Incluido lo que no te gusta. En este momento de mi vida, sí. ¿Y cómo puedes hacer para ver lo que no te gusta? ¿Cómo pensé? Porque habitualmente reconozco que cuesta, ¿no? Me encuentro con personas que les cuesta ver qué es lo que no les gusta, ¿no? Pues yo lo que hago es observarme mucho cuando, por ejemplo, tengo una persona delante y dice algo que me mueve por dentro, me incomoda. Sí que me permito esa primera reacción en mí de, pues quizá esto que está diciendo me molesta, me parece una tontería, ese primer juicio, aunque observo que es un juicio mío,
pero después sí que me permito ver qué me está moviendo, qué me está mostrando mío. Y si indago un poquito, veo algo de mí que no me gusta. Esto me está mostrando que no soy tan buena amiga, ayer mismo me pasó. O esto me está mostrando que no tengo una escucha tan activa, o esto me está mostrando así. Es como una oportunidad, quizás, ver lo que nos gusta. Sí. Porque Y para mí, sirve, ¿no? a medida que voy ganando un poquito en esa capacidad de aceptar lo que menos me gusta, en mí, sin machacarme, pienso que también voy ganando en autoestima y en aceptación. Un poco raro esto, ya lo sé. Bueno, rompe mitos, ¿no? ¿Para qué voy a ver lo que no me gusta, no? Porque es un problema, ¿no? No lo veía como que es una oportunidad, ¿no? De convertirlo en autoestima. Interesante la perspectiva. Sí, porque durante años estuve trabajando autoestima potenciando lo que me gustaba de mí. Pero llega un momento que ya es como que eso está tan machacado y ¿qué hacemos con lo que no nos gusta, con la sombra? ¿La eliminamos o...? Pienso que eso también es parte de una aceptación y de una autoestima. Claro, habrá que hacer algo con ello. ¿Qué pensáis acerca de esto, Patricia? Yo comparto totalmente lo que decía Sara, porque pienso que muchas veces la sociedad, ¿no? La educación que hemos recibido es como que nos valora siempre los logros, los éxitos, ¿no? Y de alguna manera nos lanzan los mensajes de que tenemos que ser de una cierta manera. Entonces, para mí también la autoestima es aceptar tanto lo que me gusta, reconocer cuáles son mis cualidades, cuáles son aquellas cosas que me gustan de mí, que puedo potenciar, y también las que no me gustan. Es decir, si yo, por ejemplo, me considero una persona insegura, si yo lucho contra esa inseguridad, no soy yo. Quizás a lo mejor sí empiezo a ver la inseguridad como algo que forma parte de mí y que puedo explorarlo y puedo ver de qué me está sirviendo, lo voy a integrar dentro de mí y esto forma parte de quién soy. Yo reconozco que cuando acepto realmente me libero de cierta tensión que estoy teniendo con la situación, ¿no? Es como explorar esta perspectiva más de, se suele decir lo negativo, ¿no? Igual es que lo que no te gusta es negativo, no, quizás es parte también, ¿no? De cómo estamos viviendo las cosas. Entonces a mí me libera, ¿no? Oye, acepto que, ostras, he reaccionado con esto, no es como a mí me gustaría, pero bueno, acepto que esto está pasando, desde aquí voy a convivir desde otro lugar con esto, ¿no? Si me pongo a la defensiva, reacciono inmediatamente, claro, pues es otro tipo de experiencia que además no me sirve para cambiarlo y para aprender, ¿no? Y como sí que es verdad que, como lo que decía Sara, ¿no? Como en la interacción con los demás podemos aprender muchas cosas, ¿no? Como cuando a veces nos enganchamos en las mismas situaciones, ¿no? Volvemos a caer en el mismo conflicto, ¿no? Es decir, ostras, yo pensaba a lo mejor que tenía una buena escucha o que sabía gestionar esta emoción o sabía, y de repente te ves ahí como enganchada en algo, ¿no? Entonces, bueno, veo dentro, veo fuera y miro a ver qué me está pasando a mí, sobre todo, porque tiene que ver conmigo, con esa parte que es como lo que dice Sara, ¿no? La sombra, ¿no? Esa parte que tengo como tapada y que no veo. Y se trata como de poner más conciencia ahí, creo yo. Incluso cuando aceptas, creo que ahí lo que ocurre es que te vuelves a conectar contigo mismo. O sea, no es tanto la reacción que tienes sobre lo que has memorizado, que no te gusta, que no quieres que se vuelva a repetir, sino vuelves a estar contigo. Oye, acepto que esto está pasando, estoy conmigo y lo vivo desde otro lugar, lo puedo vivir. Yo creo que ahí, aparte de liberación, creo que en base a mi experiencia, cada vez que soy capaz de verme a mí misma, vale, estoy reaccionando, tengo ira, mi historia con la ira de siempre, cada vez que soy capaz de verme desde ahí y acogerme a mí misma, siento que es un pasito más en la autoestima.
Y pienso que poder ayudar a explicarle esto a la gente, por lo menos, mira, pues yo hago esto, pienso que eso hoy en día no se hace tanto. El trabajo de autoestima, no sé qué pensáis vosotros, pero creo que está muy enfocado en todo lo power, todo lo bonito y lo feo es como, bueno, pues es que no tienes que ser insegura o es que no tienes, ¿cómo hacemos para eliminar esta inseguridad? ¿Cómo hacemos para...? Y como dice Humberto, es que cuando aceptamos al final nos estamos liberando. No sé. Es que si acepto que soy inseguro en esto, ya está. Vuelvo a la seguridad de seguir avanzando. Sin embargo, si no lo acepto y no quiero sentirme inseguro, justo estoy provocando de alguna manera, ¿no? Se me mueven cosas por dentro. Dudas, ¿qué pasará? Sí. Yo puedo ir con esas dudas al lado, puedo ir, si me doy permiso, para que lo que no me gusta que esté pueda estar, ¿no? Para cambiarlo, ¿eh? No para quedarme ahí. Yo iría un punto más allá, ¿no? Compartiendo con Sara que no nos gusta asociar la autoestima a esta parte de nosotros que también forma parte de nosotros, ver cómo nos puede incluso llegar a ayudar en ciertas ocasiones esta falta de autoestima en algún momento, desde el aprendizaje, no desde el justificar o desde no aceptarlo, ¿no? ¿Por qué no integrarlo de esa forma y como dices tú, ¿no? Aceptarlo, pero vale, ¿esto a mí de qué me está sirviendo? ¿Para qué me está ayudando? Porque como todos conocemos, siempre hay algo un beneficio que nos está aportando y si ponemos esa visión de qué nos está sirviendo o para qué nos está ayudando, indagar, ¿no? Cambiar de que sea limitante a potenciador, no tener cierta, perdón, autoestima. No sé qué os parece ese enfoque distinto. A mí me resuena que está fomentando aprendizaje, ¿no? O sea, poniendo foco en, tenemos la posibilidad de descubrir y aprender de nosotros mismos y con nosotros mismos. Por algunas preguntas, por ejemplo, me surgían, ¿qué me está queriendo decir que me esté pasando esto, ¿no? O que me vea que no puedo poner, por ejemplo, me cuesta decir que no, ¿sabes? Entonces, ¿qué me está queriendo decir que me esté costando decir que no, ¿no? Claro. ¿Qué ¿Para dice qué? de mí? ¿Para qué lo estás haciendo, ¿no? ¿Qué hay detrás que estás utilizando tú mismo para no dar ese paso, ¿no? ¿Para qué lo estás haciendo? Al final todo tiene, creo que todo lo que hacemos tiene una intención positiva. Entonces, si dejamos de juzgarlo, ¿no? Y nos atrevemos a explorarlo, ¿no? Y a mirar qué está pasando ahí, pues eso nos puede dar mucho aprendizaje. Me parece súper positivo y además muy importante, Diana, lo que dices, porque si nos quedamos solamente en el yo soy esto y de aquí no me muevo, en esa aceptación de la que hablábamos, bueno, estamos ganando en autoestima, pero tampoco estamos evolucionando. Y cuando evolucionamos, también estamos trabajando autoestima, porque uno se ve capaz de decir, bueno, pues con mi inseguridad lo estoy haciendo. A lo mejor del 1 al 10 lo estoy haciendo en un 6, me gustaría hacerlo en un 8, pero jo, es que estoy en un 6. O sea que... Interesante también esta perspectiva, ¿no? Es decir, yo puedo hacer algo conmigo que me puede ayudar a vivir las experiencias de otra manera, incluso de forma diferente o mejor a como las estoy viviendo, ¿no? Bueno, yo creo que ese es otro tema de conversación también, ¿no? O sea, ¿qué impide que nos abramos a aprender, ¿no? Esto casi lo llevaría a otro espacio, ¿no? Sí. Bueno, tenemos enfocarte en ti mismo, revisar creencias y percepciones, validarnos, aceptarnos, definir lo que nos gusta y sobre todo también tener en cuenta lo que no nos gusta y convertirlo además en un autoaprendizaje, ¿no? Un proceso de aprendizaje personal para cambiar la experiencia y para mejorar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más consideráis que faltaría
compartir o comentar sobre autoestima? Y bueno, para mí también que la autoestima es algo que se va construyendo, que es un concepto también que es dinámico, que va cambiando y va evolucionando según cómo nosotros también vayamos atreviéndonos a vernos, ¿no? A ganar en aprendizaje y a ganar sobre todo en autoconocimiento, ¿no? Entonces es algo que no nacemos siendo más o menos con autoestima más alta o más baja, sino que es algo que podemos ir. Sí, no es estático. Y algo ahora que me está viniendo a mí es ese crecimiento que habla Patricia y esa evolución en la autoestima, debido a qué cambia, porque cuando somos niños no tenemos problemas de autoestima hasta que llegan los enfoques externos, ¿no? Y las creencias que vamos adquiriendo, pero de forma externa, porque me da la sensación de que cuando somos niños no nos importa el físico hasta que alguien viene y nos dice, oye, ¿qué físico tienes? O un defecto que tienes de, eres muy caprichoso. Son cosas que te hacen mermar tu autoestima cuando realmente no es tuyo. Y me parece interesante ver cómo afecta la autoestima desde que uno nace con una autoestima, que yo estoy totalmente convencida de ello, y que a lo largo de la vida el enfoque externo es el que determina tu autoestima en muchas ocasiones. El otro día leí que hay un tanto por ciento, que no me acuerdo ahora mismo, que es genético, se hereda en cuanto a la autoestima, pero un 13, un 12%, y el resto, hay una parte que es las experiencias que has vivido y otra parte que es, pues bueno, pues un poco lo que te has creído, lo que has ido construyendo, pero lo que decía Patricia, que es completamente estático. La autoestima puede irse trabajando, modulando, y a mí lo que me parece muy interesante es también el romper un poco los estereotipos de autoestima. Porque a mí, por ejemplo, anteriormente me pasaba, años atrás, que para mí una persona con autoestima pues era una persona, cada uno, ¿no?, con sus creencias, de una determinada manera. Pues una mujer con autoestima es una mujer guapa, bien vestida, para mí, para Sara de hace unos años, que pisa fuerte, que sabe hablar, que sabe qué decir. Y hoy en día, una mujer con autoestima, para mí, no tiene nada que ver con esa creencia que tenía antes. Entonces, al hilo de lo que dice Patricia, es estática y creo que muy, muy modulable la autoestima. Y como dice Diana, con mucho trabajo al final, mucho trabajo personal, puedes ir indagando. Quizás podemos revisar también los extremos, ¿no? Baja autoestima o exceso, ¿no? Ausencia o exceso de autoestima, ¿no? Son como experiencias muy dispares o diferentes, ¿no? Pero en sí desde esta base, ¿no? Sí, desde la base yo pienso que si empezamos a reconocer cuáles son nuestras cualidades, qué sí va con nosotros, ¿no? Qué me gusta, qué no me gusta, empiezas como a empoderar contigo mismo. Entonces ya lo que te digan de fuera empieza a tomar otro cariz quizás, ¿no? Oye, sí, yo veo esto de mí, pero esto ven de mí, ¿no? Y también puede ser aprendizaje esto, ¿no? Ya lo de fuera no es tanto algo que me puede limitar, sino puede ser una oportunidad también para aprender más de mí mismo, ¿no? Sí, pero en ese transcurso que tú hablas es una evolución, como decía Patri, ¿no? O Sara, al final es durante el proceso de autoestima y de vida vas cogiendo y vas modulando, ¿no? Hasta que llega un momento en el que dices, vale, esto es de ellos, esto es mío, y ya empiezas a dejar de que las opiniones de los demás te afecten, pero en ese proceso te mueves mucho por las opiniones y los juicios y las creencias de los demás hasta que llegas a ese nivel de conciencia de, vale, esto es mío, lo acepto, lo quiero, pero yo cuántos años he estado negando algo de mí porque los demás pensaban que era malo y ahora que yo soy consciente sí que lo quiero y lo acepto dentro de mí. Ese es uno de los puntos, sí. Punto. Negar de ti, yo creo que es una base, ¿no? De
de este tema de la autoestima. Yo ahí en lo que dice sumo que, por ejemplo, que el proceso para mí se hace, por ejemplo, de la ausencia hacia el equilibrio con la autoestima o del exceso en la dirección del equilibrio también, ¿no? Pues, por ejemplo, de repente en mi vida como proceso, pues he empezado a dar valor a lo que pensaba y empecé a expresar aquello que pensaba en lugar de guardármelo. Eso me hizo ganar en autoestima, ¿no? O de repente ya me apretaba tantos zapatos que tuve que tirar de la autoestima para decir, no quiero esto, ¿no? O para decir, oye, llevo ya mucho tiempo haciendo esto, voy a hacer lo que yo quiero, que es esto otro, ¿no? Entonces ese proceso de la ausencia hacia el equilibrio, pienso que es una dirección. Y también la otra, ¿no? De cuando tienes exceso, creo que la propia vida en sí misma también te dice, oye, tengo que dejar de funcionar así, o porque si no me voy a quedar solo, ¿no? O voy a perder a esa persona que para mí es importante, ¿no? Y aflojas, ¿no? Entonces, como vida y que es un proceso en sí mismo, me parece fantástica esa perspectiva. Yo quería compartir una cosa, yo como me quedo ahí colgada a veces y sigo ahí reflexionando al hilo de lo que decía Diana, pues de los niños, de la autoestima, de cuándo te empieza a importar y a no importar lo que te dice la sociedad. Creo que tiene mucho que ver en la autoestima, en cómo la desarrollamos, la comparación, el papel que juega cuando la persona tiene capacidad de empezar a compararse. Y creo que, no sé qué pensáis, pero creo que esto tiene mucho que ver también en la construcción de una autoestima sana. Es que para mí... Porque cuando te comparas contigo, no. Total. Y yo creo que sí que es verdad que desde pequeñitos es cuando, claro, cuando nosotros somos pequeñitos, nosotros dependemos exclusivamente de, pues bueno, de nuestra mamá, nuestro papá, las figuras que en ese momento han sido las que nos han forjado el vínculo de apego, ¿no? Entonces creo que desde ahí es cuando empiezan como las primeras experiencias donde a lo mejor nos ha faltado pues esa falta de reconocimiento, de aprobación o esas primeras experiencias en las que directamente a lo mejor no nos hemos sentido validados, ¿no? Y cuando somos pequeñitos, pues si a mí me dicen, por ejemplo, es que no sirves para nada, pues yo realmente no me cuestiono, porque no tengo capacidad para cuestionar, pero sí que es verdad que yo es algo que va calando y yo ya pues lo incorporo, ¿no? En el disco duro, pues bueno, me han dicho esto, pues será que soy esto. Entonces muchas veces de ahí empiezo a construir ya esa creencia de quién soy, ¿no? Según lo que me han dicho de pequeñitos mi mamá y mi papá, y después, pues claro, todo lo que he recibido. Y luego ya sí que es verdad que llega un momento que nosotros sí que podemos empezar a cuestionar todo esto, pero ya cuando, pues bueno, cuando cuando tenemos capacidad ya para verlo de otra manera, ¿no? Pero si no, cuánto daño a veces recibimos sin querer. Y sobre todo en esa etapa pequeña que no eres consciente, ¿no? Realmente, y todo ese proceso emocional interno se va construyendo, ¿no? En base al sistema, te rodea, a la familia, al entorno. Sí, interesante este punto también. Desde aquí, donde estamos, ¿qué podemos valorar desde lo que hemos venido compartiendo que es importante acerca de la autoestima? Es decir, ¿para qué sirve en realidad la autoestima? ¿Para qué es importante, ¿no? Para ser capaz de conseguir tus objetivos, ¿no? Uh-huh. Para creerte capaz. Para creerte capaz. ¿Creéis que mejoraría las relaciones también? Tener más autoestima. Sí, yo es que creo que es importante para tanto interno como externo, para ti, para encontrarte bien, para ser feliz, para sentirte segura, pero es que como formamos parte de una sociedad,
para también ser un ser que forma parte de una sociedad en la que está aportando. No sé si me explico. Sí. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces pedimos validación externa, pero hasta en la pareja, creo que ha sido Humberto el que lo ha dicho incluso. Claro, si yo no tengo autoestima, voy a esperar que externamente me validen. Y entonces entramos en un montón de conflictos que yo creo que tener una autoestima más o menos trabajada puede influir en las relaciones, sí. Ya no solo para nosotros, sino también externamente. Yo creo que es más fácil ser amigo de una persona que tiene autoestima, bueno, que tiene autoestima un poco más trabajada, que de una persona que no trabaja su autoestima. Es que yo creo que forma parte de la autoestima de formar parte de la sociedad, me refiero. O sea, es para formar parte de una sociedad en la que tienes que vivir, tener una autoestima es importante para que nadie te machaque, para que en el trabajo sepas poner límites, para que en tu pareja sepas valorarte también. O sea, es muy importante para mí. Claro. También hay un espacio que creo que es importante, que al menos para mí lo ha sido, ¿no? Que es encontrar un espacio contigo mismo, ¿no? Como individuo también, ¿no? Porque a veces estás tan metido en la vorágine de la vida, del día a día, que te olvidas, ¿no? De ti, ¿no? Entonces, oye, pues, ¿qué quiero hacer, no? ¿Qué realmente hoy me hubiera gustado hacer? ¿Sí? O experimentar o vivir, ¿no? A veces no puedes porque estás tan metido en el día a día, pero de repente estás muy saturado y dices, bueno, necesito un espacio para mí, me voy a dar un paseo y le digo a mi mujer y a mi niño, oye, me voy a dar un paseo porque lo necesito, ¿no? Pues también encontrar un espacio para ti personal que suele ser, yo pienso, en mi experiencia personal me era muy difícil encontrar ese espacio porque estaba tan metido en mis ideas, en lo que tenía que hacer, que me olvidaba de mí, ¿no? De alguna manera. Qué interesante, porque justamente yo creo que Patri no, pero o sí, pero Sara y yo que somos madres y tú que eres padre, uno de los momentos en los que esa autoestima no la trabajamos, yo personalmente, fue cuando fui madre, que me olvidé tanto de mí que es que no tenía momentos para mí de autocuidado y de autoestima, de valorarme, ¿no? De decir, aquí estoy y soy igual de importante que mi bebé, que yo lo quiero, lo amo y lo adoro, pero como que pasas a un segundo plano. Entonces, es un ejemplo bastante común de que ahí es donde descuidamos nuestra autoestima y luego pues acarrea pues muchos problemas tanto en la pareja como en tu vida exterior, ¿no? Porque al final no te estás cuidando a ti misma. Incluso llegas a ese momento y uno empieza a estresarse, yo mismo me he estresado, entonces empiezas a mirar fuera y a querer cambiarlo de fuera, te empiezas a quejar, empiezas a decir, ay, y te olvidas de que igual lo que necesitas es irte a la playa tú solo contigo, o escuchar un audiolibro, o buscar un espacio, ¿no? Y has montado una película pues enorme y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Y luego viene otra película y otra, ¿no? Pues sí, puede ayudarnos mucho a eludir conflictos, ¿no? Y es como no olvidarnos, ¿no? Que al final nosotros somos las personas más importantes, ¿no? Para nosotros, o deberíamos estar en primer lugar. Porque si no, ahora que estáis comentando, bueno, que vosotras que sois madres y padres, sí que es verdad que llega un momento, ¿no? Que cuando, pues bueno, adoptas el rol de madre, padre, pues de alguna manera te quedas en segundo lugar. Yo, por ejemplo, no soy madre, pero sí que es verdad que recuerdo mucho cuando nació mi hermano pequeño, que de alguna manera yo me hice cargo de él. O sea, mi madre, por ejemplo, no me pidió que yo estuviera con él, pero yo en muchos momentos ocupaba el rol de madre y no era consciente de cómo yo quitaba mi tiempo o mis necesidades y todo lo que a lo mejor era importante para mí por dárselo a él, cuando nadie me lo había pedido. O sea, yo misma fui la que hice yo ese cambio, ¿no? Y al final, si yo no estoy bien, pues no voy a estar bien tampoco a lo mejor con los demás, ¿no? Como que va a influir en mis relaciones.
con los demás y luego también de cómo yo vea el mundo, ¿no? Que yo creo que va como en 3 áreas, ¿no? Te influye en mí mismo, en los demás y en cómo veo el mundo. Sí. Sobre todo cuando hay excesos, ¿no? De todo para los demás, todo para los demás, Claro. todo para los Claro. demás. Bueno, y yo, ¿sabes? ¿Qué? Algo para mí. Claro, qué interesante pararse en ese momento y decir qué me está pasando, ¿no? Porque estoy volcando toda la atención hacia afuera y no quiero conectar conmigo en ese momento, que seguro que tiene que decirte algo, ¿no? Que a lo mejor estás sobrepasada por la situación o estás viendo cosas que no te gustan, ¿no? Pero en cambio es como, vale, focalizo y voy hacia afuera en vez de, en ese momento que sabes que ocurre algo, irte hacia adentro y decir, ¿por qué estoy eso, ¿no? Focalizándome en mi hijo de tal forma que me estoy olvidando o porque estoy asumiendo el rol de madre de mi hermano cuando no nadie me lo ha pedido, ¿no? Me lo estoy haciendo. Qué interesante tener esa capacidad de pararnos y decir qué me está pasando, ¿no? En este momento. Total. ¿Qué estamos aprendiendo de la autoestima hasta este punto? Así como una clave, algo clave, ¿no? Que podamos... que es un maestro. Para mí me estoy dando cuenta de que si sabemos enfocarlo bien, es un aprendizaje y un maestro que nos puede ayudar mucho. Es un encuentro con uno mismo, que te da muchísima información de lo que quieres y de lo que no quieres. Para mí es como también como una brújula, ¿no? Como esa herramienta que me permite pues bueno, chequearme y pararme y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? O ya no solamente como poder tener más espacios también de parar y de escucharme para no solo darme cuenta de cuando las cosas ya han llegado como a un máximo de estrés y ya me cuesta gestionarlo, sino también en los momentos en los que hay calma y todo va bien, ¿no? Es como, vale, ¿qué me está pasando? O sea, ¿esto qué está significando para mí? Y en muchos momentos, pues bueno, a mí me ayuda mucho el parar y decir, bueno, ¿qué está pasando ahora? Una brújula interior. Yo sumo ahí también aliviar tensiones con lo externo y me quedo con esos 2 puntos, ¿no? De desarrollar, puedes desarrollar con autoestima y también puedes aliviar esas situaciones que a veces están en lo externo y con un poco de autoestima y mirar para ti aparecen nuevos recursos y capacidades, ¿no? Para abordarlo desde otro lugar, ¿no? Potente. Vamos ahora a la última fase, recursos para desarrollarla, algo práctico, ejemplos, algo que nos podamos llevar al día a día, cómo desarrollar la autoestima, ¿no? Sería la pregunta, ¿no? Cosas concretas, por ejemplo, ¿no? Pues yo me observo y me pregunto cómo, bueno, me veo en una situación en la que pues, veo lo que me gusta y lo que no me gusta y me pregunto cómo quieres vivirlo. Es como un acto de respeto a mí misma y me pregunto cómo quieres vivirlo. Y trato de potenciar las cosas, las habilidades que tengo, las virtudes. Vale. Y desde ahí me empiezo a mover. Muy bien. Más. Yo la desarrollo desde mi visión, dándome o teniendo momentos que a mí me gusten compartir conmigo misma. Por ejemplo, conmigo misma me gusta tener un momento para hacer meditación y me doy el momento, ¿no? Me gusta un momento para leer y estar conmigo misma o para ver vídeos que me hacen sentirme bien
Y luego también compartirlo con los demás, porque la autoestima también es compartida muchas veces con los demás, ¿no? Hacer cosas en familia que te gustan, ver una película juntos, tener una conversación de un tema que os gusta, no sé. Es potenciarla un poco, ¿no? Buscar esos momentos de disfrute contigo y con los demás. Qué bueno. Yo sumando un poco a lo que decía Diana, me nace como buscar sobre todo también encuentros nutritivos con los demás. O sea, realmente como ya no solamente el relacionarme, ¿no? Sino cuidar esas relaciones, que sean unas relaciones sanas, que me aporten, que sean, sí, que sean de buen trato, donde yo me sienta bien, donde yo pueda pararme y hablar, donde me puedan escuchar, donde pueda aprender, como buscar esos encuentros. Excelente, ahí estamos compartiendo también lo que nos mueve a nosotros, ¿no? La autoestima, desde ese proceso de veros, ¿no? Pues interés en hablar, en aprender, compartir, ¿no? Que Patricia compartes, esos espacios para ti, ¿no? Con la meditación, leer, ver vídeos de Diana y ese trabajo contigo, ¿no? De observarte, preguntarte cómo quieres vivirlo y actuar desde ahí. Tiene que ver con nosotros, ¿no? Estos recursos. En mi caso, por ejemplo, atender a mis necesidades es como preguntarme, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito en esta situación? Me pregunto qué es lo que yo necesito y en base a eso pensar en acciones convenientes para ello. Oye, pues en este momento necesito un poco de espacio de calma, pues me voy a dar un paseo. Necesito un poco de silencio, pues busco un espacio de silencio, ¿no? A veces también necesito enfocarme un poco en el trabajo, dedicar más tiempo, pues oye, me enfoco en ello, ¿no? Partir un poco desde qué es lo que necesito. Por ejemplo, de vez en cuando irte tú solo al bosque a pasear, es lo que a mí, por ejemplo, me ayuda, ¿no? En otros casos he escuchado algunos, me voy a un spa, ¿no? O sea, necesito un espacio para mí, me voy al spa y solo, ¿sí? O sola, ¿no? En este caso es una chica, así que buscar, sí, es como quererte a ti mismo de alguna manera, ¿no? Sí. Quererte a ti mismo, atender a esas necesidades y pensar en acciones, ¿no? Yo me permito a veces volver a decidir. Cuando veo que he tomado una decisión en base a algo, o ya sea un encuentro, lo que sea, y realmente estoy sintiendo una incomodidad muy grande, pues porque ha surgido algo, pues imprevistos que pasan, permitirme escucharme y darme voz. Y si eso conlleva pedir una modificación de horario, hacer un ajuste, mover algo para sentirme mejor, sí que me lo permito. Qué bueno eso. Y eso me hace ganar en autoestima, escucharme y darme voz. Me está viniendo ahora, unido a lo que decía Sara, darnos permiso también para sentirnos vulnerables. Como saber acoger también estos momentos en los que yo no estoy bien y necesito ayuda y qué hago, ¿no? para cubrir esa necesidad que no la estoy haciendo. Por ejemplo, como buscar el apoyo de alguien, ¿no? Que tú necesitas a alguien, un apoyo. Pues buscar sí. el apoyo en alguien cuando lo necesite y también a lo mejor ver si en ese momento a lo mejor, o sea, verte un poco también qué necesito, ¿no? Porque a lo mejor en ciertos momentos puedo necesitar el apoyo de alguien y a lo mejor hay momentos que necesito simplemente estar yo sola, quieta. Y a lo mejor en ese momento lo que necesito es poner límites y decirle a alguien que no me moleste y que necesito estar tranquila. A mí me viene mucho pararme, como decía Sara, escucharme y ver desde dónde me estoy hablando a mí misma. Porque para mí la autoestima también está muy vinculada a cómo me trato y cómo me hablo a mí misma. Entonces, si en un momento dado veo que me paro, me escucho y me estoy hablando como muy exigente,
como decimos, ¿no? Muchas veces no hablamos a los demás como nos hablamos a nosotros mismos. Totalmente. En ese momento, pararte a pensar qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, por qué me estoy hablando así, para qué me estoy hablando así, y ser capaz de cambiar a un lenguaje más cariñoso, más compasivo, más amable con una misma, o sea, lo que yo digo, ¿no? De convertirte de tu peor enemiga, en ese momento hacer el clic y decir, vale, esto no se lo diría ni a un hijo mío, ni a una amiga mía, me lo estoy diciendo a mí misma, qué bestia soy, ¿no? Y ser capaz en ese momento de decir, vale, o sea, esta parte de mí no me está haciendo daño, háblate con cariño y empezar a hablarte con cariño, cambiar esa situación, ¿no? Y ser compasiva y decir, bueno, te has equivocado, o bueno, no tienes un cuerpo perfecto, pero es tu cuerpo, ámalo, ¿sabes? Yo creo que ese punto es muy importante, esa conversación que tenemos con nosotros mismos. Qué potente, ¿eh? Ese recurso. Me venía escuchándote también esas frases mañaneras que alguna vez he utilizado. Digo, hoy Sí, me voy a sí. querer a mí mismo, hoy voy a hacer algo por mí. Sí, sí. Hoy voy a hacer algo por los demás también cuando estoy en otro lado, ¿no? Entonces esas frases influyen mucho, ¿eh? Sí. El lenguaje lenguaje. positivo yo creo que ayuda también mucho en la autoestima hacia uno mismo. Muy bien. Bueno, ¿algo También más en así? base a lo que estamos diciendo Mm. de la vulnerabilidad, del permitirte, a mí me ha valido mucho lo que decía Patri, permitirme pedir ayuda, porque yo por mi manera de vivir, yo no pedí ayuda nunca, ni me mostraba vulnerable, y el escucharme, validarme, y también si lo necesito, permitirme, pues es que estoy mal, o es que estoy triste, oye, mira, me puedo llevar a la piscina, que no tengo coche y hace mucho calor, el permitirme eso me ayuda, pero también el permitirme, si en un momento dado he llegado a unos límites en los que estoy muy, muy fastidiada y ya el autocuidado necesita un recurso más, el permitirme un mimo. Yo anteriormente me compraba bolsos o, bueno, me movía desde ahí cuando necesitaba mimos, pero ahora el indagar un poquito más y, Sara, ¿qué te está haciendo falta? ¿Qué estás necesitando? Ya no te vale con meditar, ya no te vale con pasear, ¿qué quieres? Y a lo mejor incluso llegar a ese, pues no sé, a veces llego a comer chocolate, que normalmente, pero ese de, vale, me estoy moviendo desde una necesidad, desde una carencia, pero está bien y me lo permito. Y el rebajar la autoexigencia conmigo y el permitirme ser vulnerable y el permitirme fallar a veces, lo que para mí es un fallo, también me ayuda mucho a fomentar autoestima. Comprarme una crema que me gusta y poderme hacer un masaje o anular una sesión y irme al gimnasio. Eso también me permite, los mimos. Ese espacio, ¿no? De autocuidado. Sí. Ese espacio en el baño contigo con delicadeza, que te vas a cuidar, que te pones una crema, que sí, todo. Y que no siempre lo haces, bueno, es un deleite, ¿no? Estar ahí contigo. A veces también creo que imponer un poco lo que a ti te gustaría, e imponer, digo, cuando, por ejemplo, estás siempre haciendo lo que los demás están diciendo, ¿no? Bueno, pues quizás hoy me apetece esto, pues proponerlo, ¿no? Esa vulnerabilidad de darte permiso, ¿sabes? Es que también la realidad que tú quieres, también podemos vivirla, ¿no? Es cuestión de una conversación seguramente, o al menos expresarlo, ¿no? Si realmente lo necesitas, y también te quitaría frustración seguramente si te quedas luego pensando en que no has podido, pues no sé, no hacen lo que tú quieres, ¿no? Pues quizás no lo estás expresando simplemente, ¿no? O no lo haces desde esa autoestima necesaria, ¿no? Pero también es una emoción, ¿no? Cómo te sientes. Más recursos así que haya, pues venga. Yo incluso lo que últimamente a veces hago, que es algo que no hacía, porque sí que es verdad que me doy cuenta que sí que voy incorporando un poco más el tema del lenguaje, porque es algo que de alguna manera yo creo que no somos conscientes de cómo nos hablamos de mal, ¿no? Y cómo tenemos ese como discurso muy negativo hacia nosotros mismos.
Últimamente a veces lo que hago es como en los momentos en los que a lo mejor estoy como, noto que estoy como muy inquieta, que noto que digo, o sea, a nivel emocional digo, no sé qué me está pasando, como no sé identificar muy bien qué me está sucediendo, a veces me paro y simplemente a veces es como que como que me toco, me masajeo a mí misma, ¿no? Como que me doy como ese sostén, ¿no? Que a veces a mí me está ayudando, ¿eh? Como que a veces como necesito como acogerme a mí misma para ver realmente, bueno, o para bien para darme calma, o bien para, para, para averiguar a lo mejor qué me está pasando, ¿no? Es como que algo que lo estoy incorporando, cuando a veces me noto como... Porque antes lo que hacía es que me movía, es cuando yo me sentía inquieta y a veces es como, bueno, atiendo la emoción, me muevo, ¿no? Y va por otra cosa, ¿no? A funcionar. Y ahora hay veces que digo, bueno, voy a ver, igual si tengo todo lo contrario, a ver qué me aporta, ¿no? Y a veces me paro, me escucho, me toco, me hablo bonito. Sí. Qué bueno, porque a mí en una sesión últimamente estoy utilizando mucho el lenguaje corporal y el tacto. Y aparte de que yo lo estoy experimentando, que puede sonar muy raro, pero al final, si lo probáis, tiene toda su lógica y lo sentiréis, es de pegarse abrazos a uno mismo. Sí. O sea, en una de las sesiones cuando Sí. terminé y le dije, abrázate a ti misma porque era una situación complicada y tal, y tienes que darte las gracias. Ella se abrazó igual que yo, porque lo hicimos las dos juntas, y era una energía de, ay, cuando te pegas un abrazo, a mí esto se me pone hasta la carne de gallina, y que pocas veces nos abrazamos a nosotros mismos y nos decimos enhorabuena, y te apegas un achuchón que ya no necesitas de los demás que vengan y te abracen, sino es que tú misma puedes transmitirte todo eso con un abrazo. ¿No? Qué potente. No sé si vosotros lo habéis experimentado o lo habéis hecho, pero a mí me pareció tan bonito que a partir de entonces estoy todo el día pegándome abrazos, diciéndome, qué bien, Diana, lo estás haciendo muy bien, enhorabuena. O sea, es como ese contacto físico que necesitas muchas veces de los demás y no te lo dan, ¿por qué no te lo das Eso tú, es. no? Es como, estoy aquí. Es un encuentro Mira. contigo, ahí te estás encontrando. Yo, Sí, por sí, ejemplo, a veces me doy besos. muy bien. Entonces te giras o delante de alguien me sonrojo porque digo, uy, qué vergüenza. Sin Qué bueno, embargo, te sientes Qué bien, bueno. ¿no? Reconocer lo que estás haciendo, por ejemplo, darle valor, reconocer esto lo he hecho bien o lo voy a celebrar y haces una tontería, igual abres una botellita de cava por una tontería, pero eso te sube el ánimo y de cosas, sí. Yo Muy eso guay. sí que lo hago, pero el tema del contacto físico sí que es verdad que no. Y es algo súper importante porque creo que uno de los principales problemas de la autoestima que traemos de infancia es que muchas veces nos ha faltado el contacto físico, que venimos de donde venimos. Y yo me veo a mí misma, me observo que mi hijo está llorando y sí le consuelo, le valido la emoción, pero, hostia, Sara, tío, abrázale, que necesita un abrazo. Entonces creo que eso para conmigo sí me falta y lo voy a probar, porque sí me valido, sí me paro, pero ese tocarme es como, todavía me cuesta, sí, lo voy a hacer. Incluso creo que podemos buscarlo en lo externo, en un espacio de confianza, porque recuerdo una sesión que tuve con una chica que quería adelgazar, pero era para verse más guapa a sí misma y al final sus acciones fueron, entre ellas, pues decirle a la madre que le dijera que había comido bien ese día, que le reforzara, ¿no? Y al final la madre lo hizo porque ella se lo estaba pidiendo, pero le sirvió. Es como, oye, qué bien que mi madre me está diciendo que he hecho bien el de comer, o sea, que he comido lo que tenía que comer y eso le subió el autoestima, ¿no? O sea, a través de que otros puedan también reconocer, el efecto también puede ser interno, ¿no? Dime que lo he hecho bien, por ejemplo, ¿no? Entonces te lo dice alguien que tú aprecias o le das valor y dices, uy, qué bien me siento, ¿no? Hace poco yo tuve una por ejemplo, con mi padre, curiosamente, porque le pedí, o sea, tuve una conversación con él y yo esperaba que él me apoye, porque son cambio de vivir de zona, estoy pensando en irme a vivir a otro sitio. Bueno, pues son momentos que requieren un proceso, ¿no? Y él estaba hablando y al final de mil cosas, ¿no? De soluciones. Y al final me di cuenta, digo, si yo lo único que necesito que me diga, yo te apoyo, hijo. O sea, es lo único que necesitaba.
Entonces, pues oye, pues lo hizo y yo me sentí muy bien. Digo, mira qué bien que tengo el apoyo de mi padre, por lo menos me ayudó a recomponerme internamente, ¿no? O sea, a través de otros también puedes encontrarlo. A mí me ayuda también mucho para ganar en autoconfianza, validar los logros que he tenido a lo largo de mi vida, y este ejercicio sí que lo hago, de verdad me siento y es, voy a hacer un taller, pero estoy sintiendo miedo, o tengo aquí a mi impostora, que bueno, Diana y Humberto ya sabéis que viene de vez en cuando y cuando ya lo tengo todo montado para hacerlo, me dice que no lo haga. Y sí que me vale sentarme y ver cuánto de real hay en esta falta de autoestima, cuántas veces he podido hacer cosas en mi vida, aunque no se parezcan a esta particularmente, pero cuántas cosas sí he conseguido, y apuntarlas y visualizarlas y recrearme ahí, pues aquí conseguí esto, aquí lo otro. Aunque sean a veces cosas que ni siquiera tengan que ver tanto conmigo, aunque sea sacarte el carnet de conducir o cosas de este estilo, pero sí que me ayuda con la confianza. Qué bueno. Traer, ¿no?, de recuerdo tantas cosas positivas que nos ayudan, ¿no?, a elevar nuestra propia autoestima. Cosas que hemos experimentado, que nos hemos sentido incluso felices en un momento determinado, todo esto te trae energía, ¿no?, emoción. Bueno, muchos recursos, ¿sí? No solamente estaría la parte de comprensión, de profundizar en lo que es la autoestima, sino también quizás dar un paso a la acción, ¿no? Poder vivir algo de estos recursos. Aquí hay muchos recursos, bueno, pues la propuesta es elegir alguno y llevarlo a la experiencia, ¿no? Oye, ¿en cuál me voy a centrar hoy, ¿no? O cuál es aquel de lo que yo me llevo y me quedo que pondría un poco en práctica, ¿no? ¿Dónde pondría el foco o atención en los siguientes días para elevar mi autoestima, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Un poco que podamos concretar personalmente ya cada uno, pues dónde pondríamos el foco y pasar a la acción. Yo me voy a tocar mucho. Me voy a quedar con ese recurso y voy a empezar desde hoy a abrazarme y a, no sé, vosotras me recomendáis que tenéis más, que no sé muy bien cómo tendría que hacerlo, pero desde luego me voy a abrazar mucho. Quizás ante un espejo, ¿no? Te puedes ver, no sé, sentir. No sé. Incluso con los ojos cerrados. Muchas veces a mí me ayuda a conectar más conmigo. Entonces, a lo mejor no tanto buscar qué hacer, sino con los ojos cerrados, incluso mantenerte quieta, a lo mejor abrazándote y ir tanteando. Bueno, estoy aquí un poco, luego me puedo incluso darme un masaje en el brazo, ¿no? Es como ir probando, ¿no? ¿Qué te aporta cada experiencia? Ir jugando un poco contigo. Sí, voy a probar. Muchas veces utilizamos tantas herramientas, coaching corporal, PNL, no sé qué, creencias, voy a cogerme, voy a tocarme. Ya os contaré. Yo te animaría a que en los momentos en los que buscas un abrazo de alguien o una necesidad de que alguien te dé una enhorabuena, o lo empieces a hacer contigo misma antes que buscarlo con los demás. O sea, no es necesario anular la otra parte, pero que primero seas tú la que te dé la primera vez la enhorabuena y, oye, enhorabuena, lo has hecho, qué bien lo has hecho, y luego si quieres buscas a alguien, pero ese primer encuentro contigo misma y agradecerte a ti, o después de haber abrazado, pero como que estés tú ahí, ¿no? Que no sea el recurso de fuera, buscar es el que abrazo. yo soy muy un poco raspa para los abrazos, y es algo que de vez en cuando cojo a mi marido y le digo, venga, vamos a abrazarnos, voy a cronometrar, y pongo el cronómetro 2 minutos, porque es que me cuesta la vida. Entonces voy a probar, a ver qué es esto de si me abrazo yo. Muy bien, Claro. muy bien. Con esos logros, esos momentos de enhorabuena. Oye, que he ido al gimnasio, muy bien, o empiezas dándote una palmadita en la espalda, muy bien. Y luego ya vas, Muy bien, Sara. muy bien, Sara. Pero sí, qué bueno. Ya os contaré. Sí. Yo, por ejemplo, me voy a centrar en la parte de ver cómo me trato a mí mismo. Yo creo que voy a tener más
foco puesto en las experiencias del día a día y ver cómo reacciono ante las cosas que pasan, pero sobre todo desde ese lugar de cómo me estoy tratando yo en esta reacción que estoy teniendo ante esta situación. Yo creo que ahí se me va a abrir un espacio de aprender, ¿no? Yo creo que la de observar la situación y preguntarme cómo quiero vivirlo y cómo puedo vivirlo con las habilidades que tengo desde ese momento. Darme ese permiso de ser consciente y de elegir, ¿no? Desde dónde quiero hacerlo. Muchas veces el día a día no me deja pararme o no me dejo yo misma pararme para decidir cómo quiero vivir ciertas situaciones. Empecé, Diana, a utilizar ese recurso preguntándomelo por la mañana cuando me levantaba. Cuando pongo la intención del día, pregunto cómo quiero vivirlo. Y entonces cuando empiezan a pasar mogollón de cosas a lo largo del día, recupero ese cómo quiero vivirlo y trato de, en la medida de lo que puedo, recuperarlo. Qué bueno, gracias, Sara. Yo voy a incorporar más el tema de observarme cómo me hablo. Y sobre todo de también cambiar, ¿no? Ese diálogo a veces que tengo conmigo que es como muy, muy exigente, pues darme como más voz y cambiar un poco el discurso. Valorando incluso pues lo que sí que estoy haciendo, los logros que he tenido, darme un poquito más de cariño en ese aspecto. Incluso en ese espacio, a mí, yo como hacía eso, es como me veo cómo me estoy hablando y busco cómo sí me gustaría hablarme. Entonces, en ese momento, el pensar simplemente en esa otra forma hace que mi cuerpo también acompañe, ¿no? Como de repente cambia tu emoción o, mira, hablándome así estoy más relajado. Entonces, como me voy acostumbrando un poco a ese cambio, ¿no? Fíjate, Patri, que yo dejé de fumar y engordé 6 kilos y traté de perderlos desde un machaque mental, le daba una caña, me hablaba fatal y entonces del día a la mañana no tenía más recursos, pero me miré al espejo y dije, lo voy a cambiar, ¿cómo quiero vivir esto? Y me veía, o sea, en realidad tenía celulitis, me refiero, era algo real, pero dejé de decirlo y lo forcé y empecé a decirme todo lo contrario. Y no soy yo muy de Mr. Wonderful, pero de verdad que me funcionó, porque al generar otras emociones me apeteció volver a comer de otra manera, hacer ejercicio de otra manera, lo forcé muchísimo y yo me veía y no me lo creía ni yo, pero decía, qué guapa estás. Y empecé a poner el foco en las cosas de, pues la verdad es que está más guapa, tiene la cara más redonda y desde ahí me empecé a mover. Y no únicamente se trata del efecto que produce el hablarte diferente, la lingüística es muy importante en cuanto a la realidad, ¿no? Sino en cómo te sientes. Claro. Y esto es vital, ¿no? De repente la emoción te hace que te sientas pues, más feliz o más frustrado, ¿no? Entonces, claro. La lingüística hace que incida y que cambie. Bueno, pues nada, llevemos las acciones, pongámoslas en la experiencia, que así es como darle una continuidad a lo que aquí se ha desarrollado. Y nada, gracias a todos por participar, por los aportes. Y nada, hasta aquí llega este espacio y ya veremos, iremos a por el siguiente. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Humberto, y a Sara y a Diana también por compartir este espacio. Igualmente. Gracias. Igual.